Vamos a ser sinceros. ¿Cuántas veces te preguntaste por qué los demás bailan y vos no? Porque a él todas las mujeres le aceptan la invitación a bailar, a ella todos le invitan y vos ni siquiera llegaste al cabeceo. Si querés conocer la respuesta, aquí te dejo 6 claves para bailar en la milonga. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero ayudar a que identifiques los motivos por los que nadie te acepta la invitación a bailar o nadie te invita a bailar. Como te dije, vamos a tratar de ser sinceros ahora que estamos a solas y aceptar en qué nos equivocamos, a ver si podemos corregir alguno de nuestros errores. Por supuesto, hay mucho que contarte y repasar, pero este informe no podrá abarcar todas las áreas. Pero al menos, tanto vos que conducís el baile como vos que seguís a quien lidera, podrán reflexionar sobre todo lo que voy a detallar a continuación. Ahora, si ya supiste por qué no te invitaban a bailar o nadie te aceptaba a bailar, déjamelo en los comentarios. Tu respuesta puede ayudar a muchos otros, así como también podés suscribirte y ayudarme a compartir más información. Ah, ¿ya lo hiciste? Entonces, comencemos. Quien más, quien menos, a todos nos ocurrió alguna vez que llegamos a la milonga con la idea de pasar un buen momento, disfrutar esas tandas de D'Arienzo, Di Sarli, Pugliese, y de repente nos encontramos con que no conseguimos hacer contacto visual con las personas con las que queríamos bailar. Al principio pensamos que es mala suerte porque justo no cruzamos las miradas. Luego nos decimos que ella o él solo bailan con los conocidos, y así terminamos pidiéndonos un café. Y mientras lo tomamos pasamos de la negación a la angustia, de la angustia a la frustración y de la frustración a la bronca, hasta que nos levantamos de la silla insultando a la milonga, a los organizadores, al DJ e inclusive a la gente porque planchamos toda la noche. La verdad, ninguno de ellos es responsable. Nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa y tenemos que hacernos cargo. Por eso ahora te voy a dar algunas razones que te van a ayudar a reconocer dónde puede estar tu error. Clave número 1, actitud equivocada. A veces no nos damos cuenta que físicamente transmitimos una energía que rechaza al otro. Por ejemplo, si no sonreís y tenés una expresión dura en la cara, alejás a los que te miran. La sonrisa siempre es agradable y atractiva. ¿A quién le gusta bailar con alguien que no sonríe? No te digo que estés todo el tiempo con una sonrisa frisada en la cara, pero ten presente que si no sonreíste en determinados momentos, ya perdiste un punto a favor. También te sugiero que junto con la sonrisa revises tu postura. Si al sentarte tu espalda está demasiado curvada y se te cae el cuello, menos aún vas a conseguir que alguien te mire. Mejor probá sentarte relajadamente, con los hombros distendidos, la columna derecha y apoyándote sobre los isquiones. Esa postura hace que levantes el pecho y transmitas una idea de presencia y orgullo. Ahora, si sonreís y tenés una buena postura, pero le clavaste la mirada a esa persona con la que querés bailar, ya sea porque baila bien o porque tiene algo que te atrae, fuiste por el camino equivocado. Si me aceptás una sugerencia, no te quedes mirando esos ojos que no te correspondieron después de 2 tangos. Esa persona no es que no te vio, simplemente te está diciendo que por ahora no quiere bailar con vos. Y vos no solo terminás pareciendo una persona insistente y acosadora, sino que perdiste tu tiempo por no haber logrado el objetivo. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? El tiempo corre, las tantas corren, y la milonga se te va de las manos. Así que no te quedes con una única opción. Es mejor mostrar lo que uno puede hacer en la pista y bailar con otra gente. Clave número 2, comprensión del entorno. Esto es muy importante y depende tanto de cuánto te informaste de la milonga a la que querés ir, como tu capacidad de observación de la milonga en la que estás. Si en todas tus consultas te dijeron que a la milonga a la que querés ir es una milonga de jóvenes y que por su tipo de tango no suelen bailar con la gente madura, ¿para qué vas a ir? ¿Para demostrar algo? ¿Para demostrarte algo? Lo más probable es que planches y vuelvas a insultar a todos. O bailes una tanda y termines con el cuerpo dolido. Y el corazón también, por falta de entrenamiento. No hay necesidad de exponerse a esas situaciones. Clave número 3, estética. Aunque no lo parezca, cada milonga tiene su estética. Ya sea una milonga de gente madura, una de jóvenes o una mixta. Por ejemplo, en las milongas mixtas encontramos gente de todas las características físicas en la que no importa otra cosa más que la calidad de baile. Todo tipo de vestimenta, pero que trata de ser cómoda para el baile como atractiva. Y en el caso de las mujeres, con maquillaje o un maquillaje muy sutil que parezca natural. Por eso ocurre a veces que si vamos a una milonga en la que todos están bien vestidos y nosotros estamos con jeans y remeras, lo más probable es que quedemos fuera de la selección. O a la inversa, si todos están de jeans, remeras y zapatillas y aparecemos con vestidos largos de noche, saco y corbata,
vamos a parecer como salidos de la película Allá lejos y hace tiempo. Pero no solo nuestra manera de vestir, de peinar o maquillarse influye en la estética. También la estética puede referirse a movimientos físicos o reacciones o gestos que no son afines con el lugar o no son agradables de ver. Por ejemplo, una mujer que grite con un vaso de whisky en la mano o un hombre que se meta los dedos en la nariz. Clave número 4, calidad de baile. A nadie le gusta que le digan: che, ¿dónde aprendiste a bailar tan mal? No nos gusta pasar por estas situaciones y lo primero que pensamos es: ¿quién se cree que es? Pero después, cuando se descubrió que ya no podíamos disimular que éramos principiantes, porque no teníamos equilibrio, no sabíamos conducir o seguir a nuestra pareja, y nos movíamos más pesados que un tractor, entonces pasamos a la etapa 2. Tengo que seguir aprendiendo. Solo que empezó a difundirse que sos mal bailarín o mala bailarina, y entonces nadie te invita o nadie acepta tu invitación a bailar. En ese caso, anda a las prácticas, fogueate, y cuando domines el paño, cuando te sientas seguro o segura, anda a la milonga a mostrar todo lo que sabes. Hay que practicar, porque la práctica no es solo un modo de crecer y perfeccionar nuestro baile, sino también un respeto hacia los demás. Uno escucha muchas veces: yo bailo si el hombre me sabe llevar. Y la verdad es que no, esa mujer no baila, se mueve. Bailar es un concepto muy profundo que implica mucha educación del cuerpo y mucha percepción. Por eso siempre sugiero tomar clases. Tomar clases nos hace entender mucho más de lo que nosotros imaginábamos. Pule todo lo que tenemos y encima nos agrega más elementos, sea para la mujer o para el varón. Todos necesitamos aprender a bailar tango. Clave número 5, higiene. Creo que todos estamos de acuerdo en este punto. Hay que ir a bailar en el mejor estado de limpieza que podamos. Bien peinados, bien bañados y afeitados. No es este el caso. Pero a pesar de eso, nadie ignora que el movimiento genera calor. Y en el cuerpo ese calor se traduce en transpiración. A veces excesiva transpiración y acompañada de olor a transpiración. Así que si este es tu caso, te recomiendo que no hagas un tratamiento para evitar la transpiración. Y ni se te ocurre usar aluminio, que es muy dañino para la salud. Lo que hay que hacer son 2 o 3 cosas. 1. Llevarse a la milonga una toalla, un abanico, una muda de ropa y un desodorante. Lo peor es cargar con el recuerdo de que no bailaste por no haber atendido esta recomendación. 2. Elegir las tandas que preferís bailar. Que no todas te den lo mismo, porque cada orquesta tiene un valor especial para las emociones. Y 3. Bailar con tranquilidad. No alocarse y querer demostrar todo lo que sabes en esa tanda. Pero la transpiración no es lo único que puede oler mal. También, pero igual de grave, puede ser el aliento. ¿Cómo será de importante que en los 40 los hombres que iban a bailar no bebían alcohol para no importunar a las mujeres? La verdad es que aunque vos no percibas tu aliento a vino o tabaco inclusive, los demás sí, y te aseguro que es muy desagradable. Más aún, los fumadores no se dan cuenta que el olor a tabaco no solo le queda impregnado en la piel, sino también en la ropa y el cabello. Sin exagerar, para la sensibilidad de algunos, ese olor se hace irrespirable. Por eso el sentido común, que es el menos común de los sentidos, dice que si tomas alcohol o fumas, te laves los dientes y te lleves unas pastillas de menta que te van a dar buen aliento y te van a ayudar a refrescarte. Ahora, el mal olor del cabello puede obedecer a varios factores. 1. Falta de vitaminas y proteínas. 2. Mal lavado. 3. Usar pañuelos o sombreros que impiden la respiración del cuero cabelludo. Y 4. Las extensiones malolientes. Para todo hay solución, pero recordemos que las soluciones pueden encontrarse cuando se detecta el problema. Y así llegamos a la clave número 6, desconocimiento de los códigos. Si vas a la milonga, al menos tenés que conocer los códigos básicos. En mi libro La pista del abrazo, que podés adquirir a través de mi web, publiqué 36 códigos de la milonga. Pero en otro video donde te cuento cómo surgieron los códigos, te menciono algunos. Si no lo viste aún, aquí abajo en la descripción te dejo el enlace. Por ejemplo, todos sabemos que la invitación se establece a través del cabeceo. Así que si el varón se dirige a la mesa de la mujer para invitarla a bailar, lo más probable es que salga rebotado. Tengo que contarte que rebotado en el lenguaje milonguero significa rechazado. Esto no solo quiere decir que la mujer lo rechazó, sino que todas las otras que vieron la escena saben que ese bailarín no tiene experiencia, y por lo tanto ninguna saldrá a bailar con él. Esas cosas ya dejan fuera de juego al bailarín. Del mismo modo, si la mujer no establece contacto visual porque estaba distraída, o lo establece y no conoce las reglas del cabeceo, va a seguir en la silla. O si se queda conversando con una amiga, o se empeña en querer bailar con ese bailarín que solo baila con otras mujeres. No hay que dañarse la autoestima. Si lo que queremos es bailar, busquemos el modo de lograrlo, pero siempre con la mejor calidad posible. Estoy seguro que si seguís estas 6 claves para bailar en la milonga, vas a multiplicar tus horas de baile, que en realidad son tus horas de felicidad.
Pero si descubriste por qué los demás bailan y vos no, déjamelo en los comentarios. También suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente cuando volveremos a hablar sobre algún tema concerniente a la cultura de tango. La verdad es que no hay motivos por los que los demás pueden bailar tango y vos no. Todos tenemos las mismas posibilidades, solo que algunos estudiaron y practicaron más que otros y les dedicaron más tiempo. Recordemos además que los buenos bailarines y las buenas bailarinas por lo general siempre bailan, no importa dónde se sienten ni cómo se vistan. En algún momento seguiremos hablando de los códigos, pero entre tanto sigamos aprendiendo para seguir disfrutando del baile. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.